Buenas, ¿cómo andan? Hola, profe, ¿cómo le va? Todo muy bien, agotado. Acabo de llegar de Capital, era un caos, caos. No sé si alguno anda por Capital o está volviendo, que desea vivir allá. Bueno, estoy haciendo tiempo para ver si se suman mis compañeros, pero están todos complicados. Eh, la verdad que un caos. Este país ya no resiste más. Tanta gente yendo acá a trabajar a Capital, hay que empezar a descentralizar. Bueno. Sí, tal cual. Trabajar en Capital y vivir en zona sur es una tortura. Bueno, espero que estén bien. Eh, la clase de hoy es una clase que a nosotros nos gusta trabajarla en el pizarrón, es una clase muy práctica. Vamos a ver costo laboral. La verdad que es una clase de mucho pizarrón y cuentas y equivocarse y volver a arrancar y borrar. Es algo muy de, de la gestión de un departamento de recursos humanos, de people, de personal, como les gusta llamarlos. Es muy del día a día y sobre todo en estas épocas donde nos estamos acercando a fin de año y comenzamos a trabajar en los presupuestos del año que viene. El área de costo, la pata de costo dentro del área de recursos humanos está en alza. Así que bueno, nosotros vamos a trabajar toda la parte teórica de esto. La idea de la clase de hoy es hacerle una introducción al libro que recién estaba tratando de chequear en el Classroom y me parece que no está, pero al terminar la clase de hoy se los voy a subir. Vamos a trabajar con el libro que se llama El costo del empleo, de editorial Azoco. No pude terminar de revisarlo en el Classroom, pero me parece que no está, así que Perdón, hoy profe. cuando... No, me Eh, parece, me parece que no estaba, no pude terminar de, Está, ¿eh? de Yo, revisarlo yo porque... está porque yo me lo bajé y lo tengo bajado con la compu. Ah, bueno, genial, genial. No, pero sabes que recién entré y no lo vi, y me parece que alguno de mis compañeros lo boleteó, pero igualmente al terminar la clase yo se los vuelvo a subir junto con la presentación de la clase de hoy. Pero bueno, toda la clase de hoy va a girar en torno a ese libro. Es un librito muy cortito, tiene unas 30 páginas, no más, y de una lectura muy, muy sencilla, muy simple. No tiene demasiadas complejidades como la mayoría de los textos que venimos trabajando. Eh, el texto se llama El costo del empleo, de Azoco. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, consulta, si no ya arrancamos. Profe, yo una pregunta, no sé si me escucha.
Sí, sí, te escucho, Evelyn. Solo del trabajo práctico, ¿todos los datos están ahí para poder hacer lo que es amplitud, progresión, o hay que esperar algún cuadro o algo que manden? Tipo, ¿lo tenemos que armar nosotros? No sé si entiende. Mira, les voy a ser totalmente honestos. No intervine absolutamente en nada en este trabajo práctico, es 100% Ok. gestión de Néstor, así que no sé, no sé cómo lo armó, le soy sincero, no lo vi porque no participé en esta vuelta. Claro, es todo teórico, ¿viste? Mira, realizar una Pero Néstor cosa. me mandó un mensajito que se iba a estar sumando un ratito más tarde a la clase, así que cuando se suma Néstor Ok. lo atacan, lo atacamos Bueno, dale, también. profe, gracias. No vi, honestamente no, este cuatrimestre venimos muy complicados los tres por temas laborales y nos fuimos repartiendo algunas tareas y bueno, el TP quedó en manos de Néstor, lo hizo todo íntegramente él. Así que no quisiera contestarle algo y después generarle más dudas o confusión. Pero bueno, Néstor en un ratito se va a estar sumando. Igualmente, cualquier cosa, si no se llega a sumar en la clase de hoy, escríbanle directamente, manden un mailcito al mail de remuneraciones y cópienlo a Néstor. La dirección de Néstor está, ustedes la tienen. Ok, Mándenselo a él cualquier cosa por si no se llega a sumar en la clase. ok, gracias, profe. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Bien, genial. Bueno, como les contaba un poquito al principio, la clase de hoy no es más que la búsqueda de una suerte de ordenamiento metódico de una serie de variables que son conocidas para todos nosotros en la evaluación general de los costos del trabajo, ya sea de forma directa o indirecta. Esto es algo que lo vamos a ver después un poco más en profundidad y que lo van a ver también en la lectura del texto a qué nos referimos cuando hablamos de costo directo o indirecto. Todos estos costos se producen al tener personal en relación de dependencia, ¿sí? No, estamos hablando de relaciones de trabajo debidamente registradas, ¿no? No tiene mucho sentido ponernos a hacer un análisis de una estructura de costo cuando tenemos un trabajo eh, no registrado o mal llamado en negro, y además que tampoco no es lo que pregonamos desde esta cátedra, ¿no? Eh, bueno, como les decía, todo esto, toda esta cuestión de análisis de costo que vamos a ver en la clase de hoy se desprende de una relación de trabajo en dependencia debidamente registrada, en donde el empleador abona los salarios correspondientes y brinda las diferentes prestaciones sociales. Seguramente, lo más probable es que en la práctica nos encontremos con que es muy normal que no todas las variables del costo laboral se contabilicen formando parte de una cuenta única que las concentre. Y esto es una cuestión muy técnica que se da en los departamentos no en los departamentos de recursos humanos, sino en las organizaciones en general, en donde hay muchísimas variables que pegan directamente o de manera indirecta en lo que es la conformación del costo de mano de obra o del costo laboral, y que muchas veces están desperdigadas en diferentes cuentas o se contabilizan en diferentes cuentas dentro de una organización y se pierde de vista que forman parte del universo de costos que hacen al análisis a la hora de tomar decisiones relacionadas con esta cuestión, ¿sí? Al contabilizarse en cuentas separadas, ya sea fiscales, legales, financieras, etcétera,
no quedan todas estas reunidas dentro de un conjunto de costos que nos permita determinar realmente o de una manera más cercana a la realidad lo que nos cuesta, en definitiva, tener una relación de trabajo debidamente registrada, o lo que nos cuesta tener personal, ¿sí? Es por esta razón que en la clase de hoy vamos a intentar construir juntos una especie de guía que nos ayude a agruparlas de una forma tal que nos permita descubrir el costo laboral final, ¿sí? Y acá les quiero hacer una pequeña aclaración. Hay muchísimas maneras y muchísimas formas de medir el costo laboral, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas con el costo directo. No están tan en discusión porque son más o menos sencillas. Todo lo que tiene que ver con el costo directo, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero pega directamente en las cuestiones, en las cuestiones impositivas relacionadas con las famosas cargas sociales, que son todas aquellas contribuciones que se desprenden de la relación de trabajo, y con las famosas y conocidas provisiones que tienen que ver con el cálculo de todas las cuestiones relacionadas con aquellos créditos laborales que aún no pagamos, pero que tenemos que tener en cuenta porque en algún momento del periodo fiscal los vamos a abonar, como pueden ser los aguinaldos, vacaciones, etc. Y después también aquellas compañías que tienen una gimnasia un poco más trabajada o desarrollada en materia de costo laboral, también se incluyen otras provisiones, como pueden ser las provisiones por despidos o juicios laborales que la organización tenga por ahí dando vuelta. Bueno, al lograr la determinación de este costo, o al nosotros poder llegar a armar un costo más o menos trabajado, seguramente nos va a sorprender enormemente cuánto pagamos como empleadores o como empresa por cada peso que se invierte en los salarios brutos de un trabajador. ¿Alguno se anima a tirar un número, un porcentaje de cuánto sale más o menos tener una persona en relación de dependencia debidamente registrada como corresponde? No hay respuestas incorrectas, así que... Yo calculo que un 40% con todos los chiches del sueldo bruto, ¿no? Me encanta todos los chiches, me gusta. No, bueno, qué sé yo, hay un montón de variables, como usted dice, profe. No, pero me hizo acordar ese famoso chiste de gasté una fortuna en pitos y flautas, y en qué lo gastaste, en pitos y flautas, un chiste malísimo. Pero muy bien, me gusta eso, Diego, me gusta. Bien, bueno, ahí tenemos a Hernán que tira 31, Agustina 45. Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es en ese famoso porcentaje de que pagamos de cargas sociales. Pero después, fíjense, mirá, ahí Hernán dice 31, más si se tiene prepaga, depende del convenio también. Muy bien, ¿ven cómo empiezan a jugar un montón de variables en esto que hablamos de costo? ¿Sí? Hay algo que todos estamos de acuerdo. Hay un piso, que son las cargas sociales, más, si estamos en convenio, todas las contribuciones que se dan a los sindicatos. Eso es fácil de determinar, porque es una cuentita bastante directa. Yo te pago esto y tengo un porcentaje X de impuestos que se derivan de esa relación de trabajo. Pero después, cuando empezamos a analizar finito, cuando empezamos a meter estas cuestiones, como les decía yo, de aquellas empresas que quizás provisionan los despidos o provisionan los juicios que tienen dando vuelta, cuando empezamos a meter cuestiones relacionadas con costos más indirectos, como puede ser
la ropa de trabajo, los elementos de protección personal, los gastos que tengamos en asesoría no sé, de servicio de abogados, de seguridad de higiene, cuando empezamos a provisionar cuestiones como la accidentología que tenemos dentro de la organización, la cantidad de feriados que vamos a pagar durante el año, pero que no van a volver en una contraprestación de trabajo. Ahí muy bien Diego dice el ausentismo. Eso es algo que tenemos que tratar de previsionar, porque es algo que yo estoy pagando, no voy a tener una prestación, y además puedo tener un agravante, que es que lo voy a tener que cubrir con algo, ya sea con horas extras, con personal eventual o lo que fuera. Entonces me generan un sobrecosto. Entonces ahí todos esos números que empezamos a tirar al principio, de 31, 40, 45, empiezan a tomar otro color, empiezan a decirnos o a venir a mostrarnos otra cosa, y acá es donde entra en juego esto, muy bien, variables como comedor, combustible, etcétera. Ahí es donde yo les decía, nos vamos a terminar sorprendiendo, ¿sí? Denme un minutito, un segundo, ¿eh? No se vayan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué haces, Gastón? ¿Qué timing que tenés? Acabas de entrar justo. No, había entrado hacía 2 o 3 minutos y cuando dijiste dame un minutito, aproveché la pausa. Sí, aguantó un minutito que tengo me están Buenas tardes a el todos, teléfono de la U. perdón la demora, tuve algunas clases con algunos inconvenientes que no estuve. Interesantísimo todo lo que está contando Walter, me parece que esta es de las clases más ricas. No me quisiera cortar el hilo de lo que vienen comentando, pero Walter recién, subiéndome un poquito a lo que estaba comentando, hablaba de sumarle al ausentismo que bien comentaba alguno de ustedes en el chat, como una de las provisiones más habituales en lo que es en materia de costo laboral, comentaba, digamos, que se tenía que suplir la ausencia, aparte de abonarla, ¿no? Digamos, siempre que hablemos de ausencia justificada, por supuesto, ¿no? Digo, enfermedad, accidente, licencias legales por donación de sangre, o lo que fuera, vacaciones, todas las del 150 en adelante en la ley de contrato. Walter decía, lo tengo que cubrir con algo, o tengo que contratar un eventual, o tengo que pagar horas extras a personal que se tiene que quedar a cubrir la persona que no está, o lo que es peor hoy en día, en materia de competitividad, digamos, en los mercados en los cuales, valga la redundancia, compiten las empresas que integramos, lo puedo pagar perdiendo mercado. Y eso no es un tema menor en absoluto, y cada día, digamos, las industrias, las empresas de servicio, y digamos, todos los que somos clientes, ustedes son clientes de un montón digamos, en un montón de aspectos, en un montón de consumos que realizan. No sé si le deben pasar, pero a mí me pasó, le voy a explicar 2 ejemplos, uno muy tonto y muy burdo y otro más profesional, si quieren. A mí me pasó que, no sé, pido comida habitualmente, no soy de cocinar mucho, y donde no me tratan bien, o me tardan, o no me gusta algo, busco una alternativa, porque para algo estoy pagando y quiero que me den un buen servicio, ¿no? Y yendo a la empresa y del otro lado del mostrador, uno de los inconvenientes que tuve las semanas anteriores que no estuve en las clases, en la planta donde trabajo y donde estoy a cargo de recursos humanos, volví a tener un pico de 30 casos de contagio de COVID. Y la verdad que nuestra competencia en lo que hacemos es muy fuerte con DEMA, que es Aquasystem y Grupo Tigre. Y cuando en una obra, digamos, yo trabajo en una empresa que fabrica caños para agua y caños para gas, cuando en una obra le falta un material, digamos, que forma parte de algo mucho más grande, y tenés digamos, el personal de la construcción contratado y tenés que entregar en una fecha determinada, porque si no hay multas, no van a estar esperando que la gente de Saladillo se recupere el COVID. Entonces la presión que yo tenía del director de ventas era, no sé, Gastón, trae 20 eventuales y cubrime las 30 personas que faltan, porque estoy perdiendo mercado. Y cuando llamás a Saladillo y no te entrega, llamás a un competidor, y la próxima quizás llamás a un competidor. Por lo tanto, digamos, las provisiones en materia de ausentismo, yendo a lo que es costo laboral, y las consecuencias pueden ser mucho más complejas en materia de mercado. ¿Estás ahí, Walter? Sí, estoy, Gas, estoy. Perdón, me fui un poco por las ramas, pero no quería cortarte el hilo, discúlpame.
sobre todo entrando tarde. Pero es interesantísimo, ¿no? Hoy cómo te exigen en las empresas y cómo, digamos, esto que estamos viendo en números y en materia de productividad, en productividad tiene consecuencias cada vez más. Yo siento, no sé si compartís vos, pero por lo menos la presión que recibimos, siento que es cada vez mayor y que la competencia es cada vez más caníbal, digamos, cada vez más, digamos, por la cuota de mercado es día a día y bueno, el recurso humano se transforma en algo fundamental, ¿no? Porque Sí, no es sí, que yo, total. el ejemplo que daba lo solucionaba trayendo 20 eventuales, porque hay que saber operar una máquina de inyección, una máquina de extrusión, digo, no es tan No, lineal. tal cual, ahí con eso que traes vos del ejemplo de los eventuales y esto que decís es una gran verdad, ¿no? Porque muchas veces en las organizaciones nos pasa esto, que bueno, traeme, contratame eventuales y demás, pero hay procesos que son complejos y que requieren De curvas de de una, aprendizaje. de una expertise y de una curva de aprendizaje que a veces te termina saliendo no solamente costoso en materia visible, en lo que podemos llegar a ver en la clase de hoy en cuanto a salarios, impuestos y demás, sino que ahí también hay un costo oculto que tiene que ver con pagar esta penalidad de salir a cubrir de manera desesperada posiciones que requieren de una habilidad, de un aprendizaje que un eventual obviamente no lo tiene. Por eso es que, como hablamos siempre, esta importancia o esta cuestión clave o vital de conocer muy bien la organización en la que estamos y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus puntos de dolor. En este caso, como contaba Gastón, en la industria plástica, la organización en la que trabaja él, trabaja con extrusores que son un extrusor. Aprender a manejar una máquina extrusora no es algo que se aprenda en muy poco tiempo, requiere de muchísimo tiempo. Sí, ahí estoy viendo Ramírez. Diana, no veía el nombre. Sí, Diana, ¿nos querías comentar algo? No, profe, puse sin querer la manita esa. No pasa nada. Y aparte, Pasan las mejores familias. Les comparto un pequeño paréntesis, Walter. En esto que hablamos siempre de caminar los pasillos, de estar presente, digamos, me voy 5 minutos de la clase puntual de hoy, pero me parece rico, porque no te lo llegué a comentar a vos, ni siquiera, ni a vos ni a Néstor, en el apuro de estas últimas semanas, que las tuve muy complejas. Les cuento rápidamente, tuve un pico empecé con 4 contagios, 7, 9, se me aceleró, llegué a 31 personas, hoy estoy de vuelta en 7, 8, 9, que son parte de esas 31 personas, y me estaba rompiendo la cabeza por qué me estaba pasando en la empresa, porque en el parque industrial donde hay 220 empresas, mis colegas no tenían contagios, en el día a día, familiares, amigos y demás, tampoco recibía lo mismo, entonces decía, ¿por qué? ¿Será la Delta, que es más contagiosa, que se aceleró? Hasta pensé en cambiar el lugar donde estábamos haciendo los test, que por otro lado los pagaba la empresa en el diagnóstico Maipú, digamos, tampoco, no era que la gente se hisopaba donde quería y me estaban engañando con algún médico trucho, ni mucho menos, y terminé caminando los pasillos enterándome por personas de mi confianza, que hubo 1 o 2 personas que fueron a trabajar con síntomas, porque nosotros estamos con muchísima producción y mucha venta, entonces estamos trabajando sábado y domingo, este mes hay paritarias, en el mes de octubre, entonces estas personas, en su, digamos, irresponsabilidad, dijeron, es octubre, trabajamos sábado y domingo, es el mes más largo, vienen las paritarias, es el mejor mes de los 6 para mi aguinaldo de diciembre, y fueron a trabajar con síntomas de COVID, terminaron contagiando al resto porque lo tuve en un sector, en inyección el problema. Así que mirá cómo llego a descubrir lo que me pasa, ¿no? Cuando no le está pasando al resto de las empresas que conozco, ¿no? De colegas. No, tremendo. O sea, había un porqué, ¿no? De por qué me pasó, digo, ¿no? O nos pasó en la empresa donde estoy trabajando, mejor dicho. Me cerró, digamos. ¿Quién fue la persona? ¿Quiénes fueron los 2 inconscientes? En fin, pero bueno. Bueno, bien. Bueno, justo cuando entraste, Gastón, estábamos ahí haciendo como una suerte de lotería de bingo, en donde estábamos tratando de adivinar y de tirar números de cuánto cada uno de nosotros creía que termina Sí, siendo. los escuché y los leí. Hay una sola cosa, Walter, quizás ya lo dijiste, pero
leyendo un poquito la filmina que estás exhibiendo en este momento, digamos, me gustaría vincularlo para hacer una cuestión integral con lo que hemos trabajado al inicio de la materia, esto que vos ponés, ¿no? ¿Qué recibe el empleador a cambio del salario bruto y qué recibe el trabajador, ¿no? Entonces, vincularlo con lo que hablábamos de salario directo y salario directo. En materia de trabajador, ¿no? El salario directo, que es el salario que se deposita en banco, y el indirecto con todas las cargas y todo lo que es en materia de seguridad social, digamos, jubilación, obra social, desempleo y demás, ¿no? Que los chicos puedan razonarlo también desde ese lugar, ¿no? Integrándolo a esa primera clase donde hablamos de salario real, salario nominal, salario directo, salario indirecto. Exacto, sí, tiene mucho que ver con eso. Y justamente estábamos hablando bueno, que cuando empezamos a hilar finito en esto y nos empezamos a meternos, un poco que nos asombramos o nos sorprendemos al ver cuánto terminamos, cuánto nos termina saliendo, por hablar de mal y pronto, cada peso que ponemos en un salario bruto, ¿sí? Tiene, la verdad que el costo, la carga impositiva y todos estos costos que hablábamos, de tanto directos como indirectos, tienen una incidencia muy enorme en el salario de los trabajadores, ¿no? Sobre todo, como decía Gastón hace un rato, ¿no? En estas épocas en donde la competencia es tremendamente asesina y en donde también las variables del contexto económico en épocas de recesión o donde los mercados se achican, te llevan a mirar muy en detalle todo esto. Es muy importante que estemos muy afilados con estas cuestiones, ¿sí? Sí, Y de la misma manera... Sí. Perdón, Walter, una sola cosita más que lo mencionás vos siempre, y quizás si lo hiciste decime, pero vos lo mencionás siempre, lo tenés muy presente, cuando hablamos ¿no? del pago del salario desde el punto de vista del ser humano, ¿no? De la visión un poco más holística y integradora, dejar de verlo como un costo y también verlo como una inversión, ¿no? Vos siempre lo comentás. Y me parece muy importante resaltarlo porque también se está dando en materia, digamos, de visión, y cuando hablo de visión hablo de la visión, digamos, de la dirección de las organizaciones maduras, ¿no? Que empiezan a valorizar más el recurso humano, la expertise, el recorrido de la persona, en esto de que, me voy un poquito, 5 minutos, ¿no? En esto de las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que los países están firmando de acá a 30 años, digamos, con el compromiso en producir, digamos, sin dañar al medio ambiente, con foco en las personas y, por supuesto, tratando de ganar dinero para que las empresas den trabajo. Volviendo a eso, digo, cada vez más se está dando, y lamento mucho que la clase no sea presencial porque es muy difícil explicarlo desde el punto de vista de un Zoom, pero bueno, cada vez se está viendo más que lo que se hacía en materia de, digamos, de salario de mano de obra directa, digamos, y acá me voy un poquito a lo que es industria. En la industria se suele separar al operario que opera una máquina de la persona que trabaja en la administración, digamos, eso que el Fordismo llamaba trabajador de cuello azul y trabajador de cuello blanco, en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces lo que se hacía en materia de costo laboral, no en materia de costo laboral, en materia de costo, de gestión de costos integral, cuando hago un producto, el sueldo de la mano de obra directa no lo tomo como un costo, sino como un activo. O sea, hay un proceso de activación, porque digamos, lo tomo más en materia de activo de inversión que en materia de gasto. Diferente el sueldo de mano de obra indirecta que, digamos, no se toma de la misma manera. No estoy tan de acuerdo con eso yo, ¿no? Yo creo que en una organización es tan importante la persona que opera la máquina como la persona que vende, como el cadete, ¿no? Todos los trabajos son importantes y hacen al funcionamiento de la organización que estemos estudiando. Pero sí, bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Gastón. O sea, todos los que están ahí hacen a que el producto llegue al cliente, ¿no? O el servicio. Exactamente. Sí. Pero bueno, es una visión que sigue a uno y que muchas organizaciones les cuesta salir de eso y verlo desde otro lugar. Sí, esto lo quería traer porque es algo que vos siempre mencionás, y la verdad que
insisto, es una pena que no estemos en la universidad para agarrar el lápiz y papel y el pizarrón y explicarlo con numeritos, pero no va a faltar oportunidad. Pero sí quiero que tengan el mensaje de que hay organizaciones que ya están empezando a mirar esto, inclusive están empezando a activar los sueldos de la mano de obra indirecta también, ¿no? Se está empezando a mirar más esto en materia de inversión y no solo de costo. Pero bueno, eso es también un mensaje importante para los que trabajamos en recursos humanos, porque hay una visión un poquito más moderna de esto. Sí, está en nosotros acompañar o no ese cambio de visión o de paradigma, como decía Gastón, ¿no? Sí, porque también, digamos, ¿te acordás, Walter, y en esto vos sos también un tipo bastante ferviente de esto, digamos, de cómo se compensa, digamos, el salario desde el punto de vista de la entrega física y desde el punto de vista de la creación de valor, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos en las organizaciones que me agrega valor, que crea valor, bueno, bárbaro. Entonces, si crea valor y agrega valor el trabajo humano, digamos, más allá del físico, que uno pone a disposición del empleador, también eso no puede ser visto solo como un costo, porque cuando creo valor estoy creando rentabilidad para la empresa. Claro, tal cual. Totalmente, totalmente. Bueno, también en paralelo a esto que comentaba Gastón, también hay una cuestión que nosotros tenemos que tomar como no sé si denominarlo alarma. Yo creo que en el texto del costo del empleo lo dice así de una manera alarmante o algo, pero no sé si una alarma, pero sí como un semáforo que tenemos que prestar atención, que también en paralelo a esto, para regular las relaciones entre un empleador y un trabajador, existen una infinidad de normas. Y acá sí estamos de acuerdo en lo que plantea el texto, de que muchas de ellas son contradictorias, injustas y en muchísimos casos contrapuestas entre sí, como también hay instituciones de variados y diferentes tipos y colores, como pueden ser las instituciones sindicales, previsionales, fiscales, legislativas, administrativas, etcétera, 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 que todas estas cuestiones, también tienen una incidencia que puede ser directa o indirecta en el costo laboral final, y en algunos casos, en muchísimos casos, de costos de difícil cálculo o previsión, ¿sí? Como todas aquellas que se desprenden, como hablábamos al principio, de los juicios laborales, ¿sí? A veces tenemos ahí una serie de juicios abiertos dando vuelta en la organización, a los cuales les vamos aplicando, como ustedes saben, la mayoría de los litigios no se resuelven rápidamente en las organizaciones. Aquellos que se resuelven en una forma rápida son aquellos que terminan en una especie de acuerdo y demás, que no llegan a una instancia de judicialización, y aquellos que sí se judicializan terminan siendo bastante extensos y largos en el tiempo. Entonces, hay una cuestión que para los que estamos en el área de recursos humanos, y cuando nos tenemos que enfrentar a esto de analizar los costos laborales, se nos entrampa un poco la cuestión, porque no es tan fácil a veces estimar cuánto nos va a terminar saliendo un juicio, independientemente de las actualizaciones que vayamos haciendo de las tasas judiciales, los fees que se le ponen por inflación, etcétera, etcétera. Siempre termina siendo una cuestión bastante empantanosa y complicada, ¿sí? Sí, aparte es muy gracioso, Walter, porque, digamos, al momento de cerrar los balances de las empresas, hay exigencias desde el punto de vista de las normas contables, es decir, los contadores tienen la exigencia de registrar los balances, digamos, lo más parecido a la realidad posible, ¿no? Hay resoluciones técnicas que los obligan en su función. Entonces le piden a los abogados que estimen, digamos, los cursos abiertos, que estimen la contingencia numéricamente. Los abogados, por otro lado, no sé cuál es tu experiencia, Walter, la mía, con los números en ese aspecto no les gusta jugarse. Entonces, y siempre te los inflan, claro, siempre da todo entonces, para arriba, porque también hay una ganancia. Claro, ponen el peor escenario,
para que después la noticia sea mejor en todo caso. Pero generalmente te convocan, ¿viste? Te convocan porque entre el abogado y el contador no se ponen de acuerdo. Entonces, si estamos hablando de juicios laborales, ¿no? Entonces te llama el de finanzas, te dice, escúchame, hay un juicio de este empleado, ¿qué pongo en el balance? ¿Qué estimo como contingencia? O te llama el contador de la empresa o la persona de finanzas, y después te llama el abogado y te dice, ayúdame a hacer el número. Es muy gracioso. No sé si seguramente te habrá pasado algo así también, ¿no? No, tal cual, tal cual. O sea, una relación de trabajo que se aparece como simple en principio, termina siendo muchas veces compleja y conflictiva. Por eso, Y aparte siempre hacemos de mediadores ahí nosotros. tal cual, exacto. Por eso lo importante de estar muy bien afilados y entrenados con estas cuestiones. Y por otro lado también, continuando en esta línea que venimos viendo, también vemos que muchas organizaciones, los profesionales de recursos humanos, tienden a sacarse un poquito de encima esta cuestión y tiran la pelota para otro lado, y la parte de los costos laborales termina quedando en manos del área de finanzas o de control de gestión, lo cual no está mal. No estaría mal, pero bueno, desde esta cátedra nosotros sostenemos que recursos humanos no puede desentenderse de esta cuestión, tiene que tener una participación importante en esta cuestión, tiene que tener un rol activo. De hecho, si bien hay organizaciones en donde el área de control de gestión puede ser la responsable de esto, nosotros somos los que nutrimos de toda esta información. Y también un poco con esto que les decía Gastón y que nosotros venimos pregonando desde nuestras primeras clases, en donde tratamos de cambiar esta visión y de empezar a verlo a los salarios como una inversión y no como un costo, y ahí es donde es importante que nos metamos en esto para que no sea no termine siendo una variable de ajuste, ¿no? Sí, Bueno. aparte porque, digamos, quiero dejar claro que esta mirada, digamos, un poquito más moderna, de tomarlo como un activo, tiene que ver con empresas muy maduras, ¿no? Digamos, que están, insisto, mirando la gestión de los procesos y del negocio, haciendo foco también en las personas, porque finalmente si uno está mejor en su trabajo, lo va a hacer mejor al trabajo y va a redundar en un mejor resultado para el negocio. Es decir, si uno está mal o si a uno se lo trata como a un costo, finalmente, digamos, termina yendo a su lugar de trabajo no va buenas con eso. Entonces, pero los contadores, me llamó la atención, están empezando a mirar esto como una forma de activar digamos, lo que se paga en sueldos, y cuando hablo de activar, insisto, hablo de tomarlo como un activo. Así que está bárbaro que nosotros también estemos metidos en eso. Sobre todo, ahí no sé si compartís, Walter, cada vez más el mercado está exigente, entonces nos obligan a ponderar y poner en números toda nuestra gestión. Entonces, nos quedan dos caminos, o alejarnos totalmente y no nos gustan los números, y nosotros somos personas con Walter del área sociales, digo, hicimos la carrera en Lomas, no nos formamos en la UADE, digo, tenemos una mirada humanística de la cosa, pero también defender nuestra gestión en base a números nos da herramientas como para sentarnos en la mesa y que recursos humanos o el área de personal sea importante, porque si nos podemos sentar a la mesa, vamos a estar pudiendo decidir cosas también o participando de las decisiones. Y para eso tenemos que repartir en número la gestión, aunque no nos guste tanto estadística o esas materias. Tal cual. En todas las clases nos han escuchado afirmar que recursos humanos no puede quedarse como un departamento solo de administración de personal. Desde nuestra mirada eso significa que no debemos posicionarnos simplemente como un área de staff o de apoyo. Recordemos que el lenguaje nos define. Recursos humanos tiene que ser un área importante para el negocio, debemos preocuparnos de entenderlo en profundidad y de que nuestros equipos, en el caso de que nos toque liderar uno, tengan clara conciencia de cómo desde recursos humanos podemos acompañar o hacer, perdón, estoy viendo el chat al mismo momento, de cómo podemos acompañar o hacer que el negocio tenga éxito. ¿Sí? La idea es que hoy, a través de la introducción que vamos a hacer en la clase de hoy y de la profundidad que le vayan dando al texto del costo del empleo, la idea es que ustedes puedan
ser guiados en el análisis y en la determinación de costos laborales de una organización clásica, típica, que emplee personal a partir del salario bruto y tratando un poco, o girando todo el tema del costo de mano de obra en función a estas 4 variables que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Y acá tratamos de graficarlo con este iceberg porque esto es un poco lo que veníamos hablando y esto, como decía Gastón, lo atamos a nuestra primer clase, en donde nosotros vemos algo por la superficie, que es aquello que tanto escuchamos por los pasillos de las organizaciones y demás, que tiene que ver con la productividad, que es, como vimos en la primera clase, es la que recibe cualquier empleador a cambio del salario bruto que paga, en términos reales, y que recibe el trabajador luego de haberle sido retenidos las cargas e impuestos al trabajo, ¿sí? Y por debajo de la superficie nos encontramos con esta roca gigante, en donde empiezan a pegar directamente en esta cuestión de la productividad otras variables que a veces no las tenemos, no las contemplamos en muchas organizaciones, que en todas existe, está en todas las organizaciones, pero es sorprendente y muchos se van a sorprender si les toca arrancar con alguna organización nueva, prácticamente desde cero. Se van a encontrar con que hay muchas que no miden estas cuestiones, ¿sí? Cuando hablamos de improductividad, básicamente es la parte que el empleador no recibe en trabajo por el salario bruto que paga, ¿sí? Un poco esto que recién hace un rato decía Diego en el chat, ¿sí? Por ejemplo, el ausentismo. Es algo que el empleador, que la empresa está pagando, pero no lo recibe en una contraprestación de trabajo. Y acá quiero hacer un paréntesis, no estamos, no se entienda, no es que estoy diciendo que que el ausentismo está mal, ni demás, ni que no debemos pagarlo, ni nada, pero está perfecto, una persona se enferma y hay que pagarla como corresponde, en base al espíritu de derechos sociales que se han ido conquistando por suerte a lo largo de los años. Pero si hay una realidad, es algo que la organización está pagando, es un gasto que está erogando y no lo está recibiendo en contraprestación. Entonces, eso pega en la productividad de la organización a la hora de analizar el costo. Después tenemos, ahí estoy viendo en el chat algo, sí, muy bien, Verónica, los feriados, sí, ahora después, más adelante vamos a ver cómo pega eso. Chicos, para que se entienda mejor, digamos, esto que está comentando Walter con un ejemplo práctico, digamos, al momento de gestionar costos en las empresas, para fijar precios, lo que se hace es partir de lo que sale el producto, ¿no? ¿Cuánto me cuesta fabricar X producto? Sea el que fuera. Entonces, a partir de ahí, yo llego a lo que me cuesta fabricarlo, digamos, la materia prima, las horas de trabajo de las personas, lo que fuera, llego a un número determinado al cual le agrego un margen, que es la rentabilidad que yo quiero ganar. Y eso es una decisión política, es decir, yo llego al precio del producto, digamos, cualquier dueño de compañía, y le agrega un margen de ganancia, digamos, buscando en una decisión política ganar cierta cantidad de dinero y también ser competitivo, porque si le agrega un margen muy alto, seguramente encuentre competidores que le agreguen menos margen y sea más barato el producto que vende el competidor. Pero en definitiva, lo que quiero decir con esto es, ese costo teórico, que es gestión de costos, uno trabaja sobre unas horas de trabajo determinadas. Entonces, si yo, no sé, en la empresa donde trabajo pagamos unas 9.000 horas mensuales. Pero después, esas son las horas pagadas, después las medimos contra las horas fichadas. Porque cuanto más grande sea el gap, digamos, entre horas fichadas y horas pagadas, mayor improductividad tenemos, porque, digamos, nosotros no podemos trasladarle al precio del mercado nuestra improductividad, digamos, mes a mes. Es decir, si yo tuve mucho ausentismo, no puedo subir el precio del producto porque tuve mucho ausentismo. Lo podré subir porque hay inflación, y más que subirlo lo estoy actualizando. Pero es muy difícil ir modificando precios mes a mes. Olvidémonos por un momento de la inflación, ¿no? Claramente los precios se modifican mes a mes, pero ya bastante tenemos con la inflación en la Argentina como para cargarle los costos de la empresa si no están previamente ponderados. Por eso Walter está explicando acá tener en cuenta la mayor cantidad, digamos, de costos estándar que tengo en mi compañía, digamos. Para eso tengo que conocer mucho la empresa donde estoy, ¿no? Para preverlos de antemano. Tal cual, tal cual.
Bueno, y después tenemos dos variables más que son los adicionales, por un lado, los adicionales o complementos del salario bruto que recibe el trabajador y también los costos ocultos que paga el empleador por ellos. Y por otra parte tenemos lo que nosotros denominamos las cargas, gastos e impuestos a cargo del empleador y también del trabajador, que se suman al costo final del salario al momento de pagarlo. No nos vamos a meter no nos vamos a meter en detallar cuantitativamente las responsabilidades de todo empleador al asumir la relación de dependencia con su personal, ya sea desde el ingreso del empleado hasta su desvinculación, porque entendemos que esto es algo que ya lo vieron en otras materias, pero sí nos interesa, o por lo menos que se vayan con una noción, que sepan determinar los costos laborales, por las razones que expresamos antes y porque además estos componen o forman la base del armado de un presupuesto y a su vez es la base de una buena estructura salarial. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de costos, como hace un rato les comentaba Gastón, los clasificamos en dos grandes tipos, que básicamente son los costos directos y los costos indirectos, que ya los venimos comentando. Pero bueno, la idea es que le den un poco más de profundidad en la lectura, pero a modo de resumen, los costos directos están compuestos por los salarios brutos y otras asignaciones o beneficios o prestaciones en dinero que integran la remuneración del trabajador, incluyendo lo no remunerativo también, y que por su prestación, ya sea productiva o improductiva, a los que además se le suman las cargas previsionales, sociales, de seguridad, fiscales, etcétera, etcétera, y todas aquellas cargas que gravan en forma directa el salario y todos sus complementos. Y los costos indirectos representan aquellos costos que no gravan directamente al salario, pero que son indispensables para emplear trabajadores de manera legítima y para el mantenimiento y administración de cualquier nómina de trabajadores. Y esto que hablábamos hace un rato, esto de la ropa de trabajo, los elementos de protección personal, los gastos de comedor, no sé, la prepaga, todos aquellos gastos o costos que de manera indirecta hacen o son indispensables o necesarios para el desarrollo de la relación de trabajo, ¿sí? Bueno, a ver, siguiendo el chat ahí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta? Sí, claro, totalmente. Ahí veo que Hernán dice exámenes de ingreso y egreso. Sí, totalmente. Los exámenes de ingreso ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, algunos ejemplos, no todos, porque cada organización es un mundo, cada empresa es un universo y puede haber un montón de cuestiones, pero sí, vamos a nombrar algunos. Muy bien, Hernán. Los gastos de los exámenes preocupacionales o de egreso son parte de la relación de trabajo, así como también el costo de contratación de un empleado, cuando hacemos, no sé, por ejemplo, una búsqueda, todo lo que tiene que ver con la publicación del aviso, el recurso que estamos poniendo a, por ejemplo, entrevistar a una persona, el tiempo que le lleva cubrir una búsqueda, los gastos de psicotécnicos y demás estudios que hagamos, todo eso hacen al costo de mano de obra, ¿sí? Hay organizaciones que eligen costearlo y otras que no, pero bueno, esto es un poco lo que venimos charlando desde el inicio de la clase. Sí, y ahí les agrego algo. Hoy justo hablábamos con Walter y con Néstor, chicos. Nosotros cuatrimestre a cuatrimestre tratamos de perfeccionarnos y incluir cada vez más información, ¿no? Estamos complicados los tres por trabajo este cuatrimestre, pero hoy le decía a Walter que
hizo un trabajo excepcional, Walter, con esta información de costos, la verdad que muy completa. Le agregaría un detalle, Walter, que lo voy a aburrir a vos en esto porque hace varios cuatrimestres que lo repito, pero que también digo la clasificación en costos fijos y variables, ¿no? Y acá la pandemia es el ejemplo, por eso digo que los aburro, siempre cuento lo mismo, siempre cuento la misma anécdota. Antes de la pandemia, en una empresa donde trabajé 4 o 5 años, había un gerente de recursos humanos que era mi jefe, y me pedía todos los meses después de terminar la liquidación, me hablaba de que le pase el mínimo bruto garantizado. Me decía, Gastón, quiero el informe del mínimo bruto garantizado. Y yo decía, ¿para qué me rompe los quinotos con todos los meses con lo mismo? Porque el mínimo bruto garantizado básicamente eran los costos fijos sin variables, sin horas extras, sin premios, en el caso de la fuerza comercial, sin premios de presentismo, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, donde la mayoría de las empresas, salvo al inicio, no hablo, ¿no? Digo, salvo las alimenticias y las de salud, tuvieron que no abrir sus puertas, pero sí garantizar el pago de salarios, se tornó, digamos, muy importante tener esa información rápida, ¿no? Porque lo primero que te pedían los directores, los gerentes o los dueños de empresa era, decime cuánto tengo que pagar de sueldos, aunque no abra la empresa. O sea, aunque no haga una hora extra, aunque no haga una hora nocturna, aunque no haga, digamos, premios por ventas. Entonces, ese costo fijo, tenerlo identificado y separado de lo que es el costo variable, que ya sería, digamos, parte del costo total, el fijo más el variable de un mes normal de cualquier compañía, es muy importante que en materia, digamos, de responsable de área que seamos, lo tengamos individualizado. Así que, aparte de lo importante que hablaba Walter de los costos directos e indirectos, tener claro también los fijos y variables, ¿no? En materia de remuneración o de costo laboral. Totalmente, totalmente. Bueno, y acá vamos a empezar a entrar un poco, no los vamos a aburrir más con la parte teórica, esto fue un poco de introducción para que ustedes le den más profundidad a la lectura del texto. Y acá nos vamos a meter ya en una cuestión un poco más práctica, vamos a tratar de explicar rápidamente, como les decíamos antes. La idea es que se vayan con una noción más o menos de cómo estructurar esto, de cómo encararlo, y vamos a tratar de simular alguna especie de ejercicio práctico de cálculo de costo de mano de obra. Bueno, acá me quedó, hoy antes de comenzar la clase le decía a Gastón que no pude actualizar la info, esto nos quedó del cuatrimestre pasado, como verán, utilizamos un ejemplo de una pyme de industria alimenticia con 200 empleados de tipo manufacturera, cuyo establecimiento se encuentra en la provincia de Buenos Aires, y esto parece una pavada, pero lo ponemos a propósito para ejemplificar un poco esto que decíamos, de que depende también en la zona geográfica en la que se encuentra la organización, podemos tener más o menos costos de trabajo, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, no sé, hoy en la actualidad tenemos muchos parques industriales en donde hay algunas exenciones impositivas. Recuerden la época en la que, Gastón, vos ayudame que tenés una memoria de elefante, pero creo que fue, no sé si a mediados de los 90 o por ahí, o a principios de los 90, en donde San Luis era una provincia en donde se instalaban muchísimas empresas porque se condonaban los impuestos por, no sé, Claro. 10 años, 15 años, una cosa así. En realidad, chicos, lo que quiso hacer Walter es, digamos, graficar mi edad, digamos, me trató de viejo. No, pero la realidad es que soy 10 años más grande que Walter, pero hablando seriamente ahora, más allá del chiste. Sí, digamos, no, ¿sabés qué? Fue año 85, 86, donde San Luis tiene la ley de promoción industrial, por la cual en el parque de Villa Mercedes hay un montón de empresas que se radicaron ahí. De hecho, mi mamá trabajaba en Bagley, en la empresa que después Bagley lo compró Danone, y se trasladó toda la fábrica a Villa Mercedes. Estaba acá en Constitución, al costado de la estación, en pos de dar, digamos, trabajo a zonas donde eran muy afectadas por el desempleo. Y de hecho lo que pasó fue que se radicaron muchas empresas, y hay muchas que están radicadas solo a efectos legales y no tienen la fábrica ahí, sí, ¿no? tal cual. De hecho pasó muchísimo que hubo como una especie no sé si usar la palabra fraude porque suena un poco duro, pero en el fondo tenía que ver con un poco de eso, porque había muchas empresas que, como decís vos, se radicaron allá, levantaron galpones. Mirá lo que era el beneficio impositivo, que Sí. muchas organizaciones levantaron galpones,
se radicaron allá y no tenían ni un empleado. El famoso domicilio legal, ¿viste? Del domicilio Claro, tal real. cual. Entonces tenían un galpón en donde había un vigilador y metían 3 o 4 boludeces ahí adentro y no Y pagaban ponían, impuestos. De hecho, yo estuve en una empresa en donde era el año 2009, por ahí, 2008, y en ese año se vencía el convenio, el acuerdo de promoción industrial. claro, Nosotros sí teníamos fábrica en San Luis con como unos 400 empleados, pero me acuerdo que en esa época en la que entré, se vencía el acuerdo de promoción industrial en donde la empresa hacía como 20 años, no me acuerdo, claro, más sí, o sí, sí. menos. Esto data de la década del gobierno de Alfonsín, año 85, y no sé si Walter de esto lo recordaba, porque bueno, fuera broma, vos recién naciste en el 86, sino 84, pero digo, también formaba parte de una idea de federalismo de que tenía ese gobierno de llevar la capital a Viedma. No sé si eso lo escuchaste después Sí, sí, alguna sí, vez. tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Era un plan integral, es decir, mudar la capital de Buenos Aires a Viedma, y hace unos días fue noticia en los diarios, se renovó también todo lo que es la extensión en Tierra del Fuego, digamos. Claro, tal cual. Bueno, Tierra del Fuego es un lugar en donde las empresas que están allá tienen una exención impositiva, están Muy, muy contempladas, importante, sí, sí. muy importante y que en función del volumen y demás, mueven la aguja. Yo siempre pongo el ejemplo de una empresa en la que trabajé en el Parque Industrial de Lanús, en donde el municipio de Lanús te cobra un impuesto que es un porcentaje de la facturación que tenés en concepto de tasa de seguridad e higiene. Y yo Bueno, estaba sí, en sí. una empresa en donde, no sé, el 90% de la facturación, nosotros exportábamos el 90% de lo que producíamos, entonces el 90% de lo que facturábamos era en dólares afuera, y ese impuesto era, pero era una animalada, era una cosa que era Bueno, increíble, era una locura. vos sabés que nosotros, acá en Pilar, digamos, y creo que se ha replicado porque lo he visto en los diarios también, nosotros pagamos 1,5 millones de pesos de este impuesto que estás hablando vos, de tasa de higiene y seguridad municipal, y la municipalidad, a partir del COVID y demás, lo duplicó, pasamos a pagar 3 millones, y hay todo un problema, digamos, a nivel legal en Provincia de Buenos Aires, porque los municipios no tienen facultad para modificar esos impuestos, pero, digamos, eso está en vía judicial hoy. Pero esto hay que tener mucho cuidado, digamos, porque lo que pasa en las organizaciones muchas veces, me pasó en Provincia de Santa Fe también, donde había impuestos que desconocíamos, tanto la parte contable como la parte de recursos humanos, que a veces ciertas jurisdicciones ponen impuestos y a veces toman como patrón de referencia los kilowatts de la factura de luz, a veces toman la dotación y a veces toman otras referencias. Entonces, el gris sobre si esa responsabilidad es de recursos humanos o es contable es muy finito. Sí, por eso es que nosotros acá aclaramos en este ejemplo, cuyo establecimiento se encuentra en la provincia de Buenos Aires, y no es una cuestión menor, sino que tiene que ver con todo esto que les contábamos. Depende de la ubicación geográfica que se encuentre la compañía, podemos pagar más o menos impuestos, y teniendo en cuenta todas estas variables que les estamos comentando, ¿eh? Algunas veces hay lugares en donde ese impuesto que en muchos casos, no sé, o por lo menos quizás es una casualidad, pero a mí me ha pasado que en muchos casos siempre terminan disfrazándolo con esta tasa de seguridad Seguridad. e higiene, Sí, sí, y totalmente. termina siendo tremendo, tremendo. Hay No, es organizaciones. muy alta. A mí me pasó, el ejemplo que conté en Santa Fe, me pasó en un laboratorio de especies medicinales, donde se basaban en los sueldos brutos y nos llegó una intimación para pagar una deuda que era terrible porque nos habían contabilizado por los visitadores médicos que teníamos ahí, y la discusión era si la dirección, digamos, que se tomaba de trabajo era la dirección de la empresa, que no tenía, digamos, la planta de la empresa estaba en Buenos Aires, teníamos visitadores médicos en todo el país, o la dirección del trabajador. Y la verdad que se desconocía el impuesto, el área contable dijo esto es de recursos humanos, cuando la dirección de la empresa había que llevarle la mala noticia de la deuda, nosotros lo desconocíamos en el área de recursos humanos, inclusive me acuerdo que en ese momento hicimos la consulta por escrito a Arismendi, que junto con el REPAR creo que son las dos más en materia laboral de mayor digamos, capacidad informativa, y en ese caso Arismendi en ese momento, estoy hablando del año 2003, desconocía también ese impuesto puntual en Santa Fe, digamos.
estas Sí, cosas, sí, digamos. tal cual. Mirá, yo el ejemplo puntual que tengo es la empresa esta que estábamos en el Parque Industrial de Lanús y pagábamos de tasa de seguridad e higiene 9 millones de pesos por mes y estábamos en un proceso de ampliación de la planta y estábamos evaluando si ampliábamos ahí o levantábamos o mudábamos la planta al Parque Industrial de Bursaco. Porque en Claro. el Parque Industrial de Bursaco, esa tasa de seguridad e higiene pasábamos de pagar 9 millones a pagar 200.000 pesos por mes. Claro, no tiene relación. No tiene O sea, no relación. tiene relación. Imagínate que en un año nos ahorrábamos 100 millones de pesos solamente de ese impuesto. Por eso es que esto parece una pavada, pero es muy importante. Bueno, como les decíamos, vamos a trabajar con este ejemplo de no importa ahí tanto las fechas que pusimos junio 2020, sino más que nada cómo construimos la Una sola estructura. cosa, Walter, ahí Hernán está poniendo en el chat, dice, muchas veces se paga adicional por zona que aumentan los costos laborales. Sí, hay convenios colectivos que tienen el famoso adicional zona desfavorable, ¿no? El empleado de comercio es un ejemplo claro, pero para dejar, digamos, bien clara la Pero diferenciación. ese sería directo, profe. Ese no sería un costo directo porque impacta en el salario del trabajador. Totalmente, por Sí, eso, sí, sí, tal exacto, cual, Gabriela. totalmente, Por totalmente, eso totalmente. quería tomar el ejemplo de Hernán para diferenciarles bien esto que estamos comentando con Walter, de municipios o provincias que fijan una contribución para el empleador solo, digamos, tomando como parámetro el sueldo bruto o tomando como parámetro la dotación. Insisto, en otras provincias toman como parámetro el consumo de luz, entonces ahí deja de tener que ver con lo laboral. A esto que tiene que ver con la zona desfavorable y también tiene que ver con el nivel de costo de vida que en esos lugares hace que, digamos, el trabajador pagar su costo de vida, sus impuestos, su luz, su gas, sea mucho más oneroso que en el resto de la Argentina. De hecho, no sé si recuerdan algunos que han visto esto, que dice meridiano tanto, tiene una serie de fronteras geográficas muy específicas, ¿no? Pero, digamos, el mismo trabajador por la misma tarea pasa a cobrar un 15% más, pero su costo de vida también es un 15% más elevado. Eso trata de compensar, digamos. Bueno, bien. Lo primero que nos vamos a encontrar en todas las organizaciones, absolutamente en todas las organizaciones que tengan una relación de trabajo registrada, como corresponde, lo primero que nos vamos a encontrar son las famosas contribuciones patronales nacionales obligatorias, o como se conoce comúnmente las famosas cargas sociales, ¿sí? Que son las contribuciones que pagan los empleadores sobre el salario bruto. La ley 27.541, si mal no recuerdo, en su artículo 19 establece cuáles son esas contribuciones que se pagan sobre el salario bruto, y tiene un esquema de contribuciones que está en el orden del 26.4%, para todas las organizaciones, que bueno, ahí lo tenemos, cada uno de estos se abren en diferentes subgrupos, pero para centralizarlos, tenemos un 12,35% en concepto de jubilaciones, un 1,58% que va para el PAMI, 5,4% en asignaciones familiares, 1,07% en Fondo Nacional de Empleo y un 6% en obra social. Ahora bien, esto vendría a ser un poco el estándar que está fijado por la ley 27.541. Pero en el año, no recuerdo exactamente, se reglamentó la ley de solidaridad y reactivación productiva en el 2019, ahí está, ahí me acordé. En el 2019 se reglamentó esta ley de solidaridad y reactivación productiva que estableció la famosa, y si hay algún compañero que está en el área de payroll, de liquidación de sueldos, la conoce muy bien, que estableció la famosa detracción mensual por trabajador, ¿sí? Que tiene que ver con dos tipos de categorías establecidas en esta ley, el inciso A y el inciso B, no vamos a meternos en detalle de esto, pero uno tiene que ver con, el inciso A tiene que ver con una detracción, fija un importe de descuento, o sea, con un descuento sobre las contribuciones patronales para los sectores de servicio y comercio, y el inciso B para el resto de las actividades. Hoy la detracción, si mal no recuerdo, está en 7.003,68 por trabajador, ¿puede ser? Sí, tal cual. Creo que está ahí, ¿no? Ese es el monto exacto, 7.003.
Y 20.000. 10.000 pesos y 10.000 y pico para las empresas que tienen menos de 25 trabajadores. Sí, Esta acá, detracción, perdón, Walter, digamos, sí. esto que estás contando, digamos, tiene origen, digo, para los chicos que están cursando seguridad social, digamos, el derecho a la seguridad social. Esto tiene origen en la 24.241, ¿no? La ley de jubilaciones y pensiones. Y hay algo muy importante. Sí, Acá, perdón, Walter, tenés razón, Gastón, la 27.541 es la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva del sí, 2019. no, después, digo, la 24.241 es la primitiva, después salieron, digamos, algunas que fueron modificando decretos y otras leyes que fueron modificando esto. Es como en materia de seguridad y higiene la 19.587, que es la que reglamenta es el 351, ¿no? El decreto, lo mismo. Pero lo que digo es muy importante también, chicos, acá, digamos, redondeando estamos casi en un 27%, versus, digamos, pyme o gran empresa, ¿no? Porque hay empresas que están en el 23, casi 24, y otras están en el 27. Eso es más bien para el área contable, porque en la Argentina ser pyme o no ser pyme tiene bastantes leyes y bastantes interpretaciones en materia de facturación anual, en materia de dotación, en materia de actividad, como decía Walter, industria o servicio va cambiando. Entonces eso es muy importante que esté bien, digamos, validado y estudiado por la gente contable, ¿no? Digamos, qué tipo de contribución vamos a tener. Si la más cercana al 27 o la más cercana al 23 o 24. Mira, ahí muy bien Diego nos dice que la detracción es de 17.500 y algo para el sector de salud. Fíjense A raíz de la pandemia. A raíz de la cómo pandemia, ¿no? cada actividad va teniendo diferentes matices. ¿Sí? Ustedes piensen que no es lo mismo, no sé, pagar, tengo una persona que cobra 75.000 pesos de sueldo bruto, no es lo mismo tributar sobre 75.000 que sobre, si le restamos los 17.500, que sobre 57.500, ¿sí? Estas detracciones nos van moviendo la base imponible sobre la cual voy a calcular los impuestos, ¿sí? Pero bueno, a los fines por eso es muy importante tener en cuenta todas estas variables y conocer bien la actividad en la cual nos desempeñamos, pero bueno, a los fines de nuestro ejercicio práctico vamos a tomar este porcentaje de 26,4 en concepto de contribuciones para empezar a armar el número. ¿Se entiende hasta acá, no? ¿Venimos bien? Sí, Sí, sí. perfecto. Bien, perfecto. Bueno, otro tipo de contribuciones patronales que nos vamos a encontrar comúnmente tienen que ver con las obligaciones sindicales, ¿sí? Que son básicamente contribuciones que las empresas tienen que pagar en función de los sindicatos o del sindicato de la actividad en la que se desarrollan. Y acá también se abre un universo enorme, o sea, puede haber, hay infinidad de contribuciones o variadas contribuciones según la cantidad de sindicatos que tenemos. Nos vamos a encontrar con que hay sindicatos que te fijan contribuciones de suma fija, en donde no importa la remuneración que cobra el trabajador, sino que tenés que pagar un valor X fijo por empleado. Hay otros que te cobran, tenés que pagar una suma fija por empleado y además una contribución variable sobre la remuneración del trabajador. Hay otros que te fijan adicionales, bueno, de la cantidad que se te ocurra, ¿sí? Hay muchos, los más conocidos son los adicionales de seguro de sepelio, los de fondo de fomento de la capacitación, etcétera, etcétera. A los fines de nuestro ejercicio. La estrella en comercio, ¿no? La estrella en comercio, claro. No sé o sea, si sigue existiendo, no sé si sigue existiendo. Sí, sigue existiendo, sigue existiendo. Tenés ahí una variedad de contribuciones a los sindicatos que, bueno, o sea, es muy importante conocer. Camioneros tiene una multiplicidad también de contribuciones y demás. Así que, bueno, a los fines de nuestro ejercicio solo vamos a tomar en este caso como que tenemos una contribución variable al sindicato de 2,5% del salario bruto. Todo esto que estamos viendo acá, estos numeritos que estamos viendo acá, los estamos poniendo para después utilizarlos como ejemplo para construir el número. Pero tengan en cuenta que hay infinidad de variables.
Bien, seguimos. Después tenemos, perdón, y antes de meternos en esto, un poco lo que hablábamos al principio, ¿sí? Hay un montón de obligaciones que tienen que ver con contribuciones, por ejemplo, relacionadas también con el sindicato, o con el convenio de la actividad en la cual nos desempeñamos, que tienen que ver con contribuciones a la federación, ¿sí? Recuerden que la federación no es lo mismo que el sindicato. Hay algunas actividades en donde se tributa al sindicato y también en paralelo a la federación de la actividad, y hay otras en donde solo se tributa al sindicato. Esto también es algo a tener en cuenta. Y hay algunas actividades también en donde se tributa a la cámara empresaria de la actividad, independientemente de si estás afiliado o no. Ojo con esto, porque la cámara de la actividad también en algunas actividades, valga la redundancia, te cobra por la representación en la paritaria, que eso es un poco también lo que te cobra la federación en concepto de contribución. Sí, vos sabés que esto que estás comentando es muy interesante, no lo tenía tan claro, ahora que lo decís, la verdad que me reafirma algo que nos pasó a nosotros en el Parque Industrial de Pilar. Es decir, lo que está comentando Walter es, a vos, digamos, si estás bajo convenio colectivo de trabajo, por más que, digamos, no estés afiliado, se supone que el sindicato, si te despiden, te va a defender, o si hay una paritaria, te va a tocar el aumento, aunque no estés afiliado. Por eso las contribuciones solidarias que existen, digamos, en materia de empleados de comercio, por ejemplo, que es 2,5, 2% del sindicato y 0,5 a la federación, y si uno se quiere afiliar, tiene que pagar aparte o le descuentan aparte, no recuerdo el porcentaje. En materia de empresas, esto que dice Walter, esté o no la empresa asociada a la Cámara, también, digamos, la contribución juega, en la actividad plástica hay una contribución a la Cámara del Plástico, y ahora con este ejemplo que estábamos dando hoy con Walter de las municipalidades en materia de seguridad e higiene, fijando o duplicando las tasas que cobran, hubo una serie de fallos en provincia de Buenos Aires que ratificaron, digamos, la facultad de las cámaras empresariales y de los consorcios de parques industriales de, digamos, realizar demandas o poner defensas, digamos, agremiando a las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? En el Parque Industrial Pilar, el consorcio interpuso una demanda con la firma de todas las empresas por esta nueva tasa de materia de seguridad y higiene, y la municipalidad dijo no tiene entidad, digamos, como si fuera personería gremial, en el caso del sindicato, pero llevándolo al sindicato de empresa, la Cámara no puede, digamos, defender a las empresas en forma colectiva. Y el fallo de la Corte Suprema es que las cámaras pueden hacerlo, digamos, y me parece interesante esto también, para que se sepa. Sí, existen múltiples ejemplos. Uno que recuerdo es el de la Cámara de Empresas Químicas, la rama de explosivos, en donde te cobra un porcentaje ínfimo, pero que es un impuesto al fin, que se paga también. Claro. Sí, este fallo del que hablo es de hace un mes, en materia de la Corte Suprema, digamos, dándole la razón, porque, insisto, la municipalidad apeló y quiso desestimar el reclamo de la Cámara, porque diciendo la Cámara no puede colectivamente reclamar por todas las empresas, y la Corte Suprema falló a favor de eso. Bueno, bien. Después tenemos los famosos seguros de riesgo de trabajo, los conocidos como ART, en donde, como ustedes muy bien saben, todos los riesgos de trabajo deben estar cubiertos por una aseguradora de riesgos del trabajo, la cual en todos los casos nos va a cobrar un porcentaje sobre los salarios brutos pagados, más una suma fija per cápita mensual. Acá, como les decía al principio, nos quedó desactualizado esa suma fija base de 0,60 centavos por trabajador, ya no es más así, es de 40 pesos por trabajador. Y después el promedio, este porcentaje, que es el famoso fee que nos cobra la RT, la famosa alícuota que nos cobra la RT sobre la masa salarial total,
va a depender de múltiples cuestiones. Nosotros acá en este ejemplo pusimos un 7.9%, porque es un porcentaje que más o menos se maneja en promedio en la actividad, pero este porcentaje, este promedio variable sobre la masa salarial, esta alícuota que nos va a cobrar la RT, va a depender de múltiples cuestiones. Primero tiene que ver con la actividad en la cual nos desempeñamos, ¿sí? No es lo mismo una empresa de seguros que tiene el 100% de su personal administrativo, va a tener un porcentaje menor porque no hay grandes riesgos que cotizar, y ni hablar una empresa industrial como puede ser una fundición, no sé, o una petrolera, o lo que sea, en donde los riesgos son cada vez más altos, entonces ahí los porcentajes van variando. Y también la realidad de cada organización, ¿sí? Tengan en cuenta que si yo tengo muchísimos accidentes año a año en mi empresa, voy a ser cada vez más caro para asegurarme, porque implico un gasto bastante grande para la aseguradora. Así que este promedio, este porcentaje va variando. Muy bien ahí, Diego, que nos actualiza el importe, tiene razón, 49, casi 50 pesos para el mes de octubre. Bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Este promedio variable puede ir variando en función de, valga la redundancia, en función de cada actividad en la que se desarrolle la organización. A los fines de este ejemplo vamos a tomar un 7.9%. Y ahí ustedes se van a encontrar con que adicionamos un 3% por responsabilidad civil, ¿sí? Y acá ya empiezan a jugar estas cuestiones que hablábamos al principio, de que nosotros tenemos una serie de impuestos que se derivan del trabajo y se calculan sobre la remuneración bruta que les pagan los trabajadores, y después tenemos las famosas previsiones, que estas previsiones son, es un cálculo estimado de lo que yo puedo llegar a pagar en un determinado periodo por determinado ítem. En este caso, nos reservamos para este ejemplo un 3% sobre la masa salarial en concepto de previsión por responsabilidad civil. ¿Y qué es esto? Que puede existir o no, ojo, en alguna compañía puede estar y en otra no, que tiene que ver con fijar esto que hablábamos al principio, ¿sí? Si yo tengo una serie de juicios relacionados con, en este caso, la responsabilidad civil de la organización, tengo que tratar de estimar cuánto me va a salir o cuál es el costo que voy a erogar por esos juicios el día que tengan una sentencia firme. Y la manera de previsionarlo tiene que ver con la realidad de la organización, y las formas en las que lo puedo previsionar es teniendo en cuenta las estadísticas, qué me dice la historia de la organización en materia de esto, o la cantidad de juicios que tengo activo, y un poco esto que hablábamos al principio, de cómo lo voy actualizando y demás. Pero bueno, a los fines de nuestro ejemplo tomamos esto de sobre la masa salarial total, voy a tener que pagar en este año, si los juicios que tengo dando vuelta por responsabilidad civil obtienen sentencia firme, un 3%, ¿sí? De la masa del salario bruto. Bien, continuamos. Después tenemos otra cuestión que tiene que ver con el seguro de vida obligatorio, que también acá nos quedó un poco desactualizado, que estará cotizado sobre la masa salarial pagada mensualmente, y que por lo general arroja un valor fijo por trabajador asegurado. Yo la verdad que no conozco otra metodología, siempre es un valor fijo. No sé si Gastón, vos conoces alguna otra o demás, pero no, digo, en materia del decreto 1367, ¿es? No, ahora se me hizo una nube con el decreto. Es 1367, sí, del año 74. Ah, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? 1367/74, ¿no? Del año 74, si no recuerdo mal. Bien. Sí. ¿Es así, Néstor? Sí, 1367/74, y siempre fue una suma fija. Sí, siempre es una suma fija. Lo único que se me ocurre acá, Walter, ante tu pregunta, tener en cuenta que, bueno, esto es en términos genéricos, ¿no? Muchas empresas en materia de beneficios adicionales
aunque este beneficio es poco, digamos, simpático, por llamarlo de alguna manera, elevan, digamos, lo que cobraría la familia del trabajador en el caso de que el trabajador fallezca, porque este monto es el monto mínimo por ley de contrato de trabajo y por este decreto que mencionábamos, con una base bastante baja. Entonces lo que se estila es, digamos, dar como beneficio la empresa pagar más, y ahí va en cantidad de sueldo, es decir, generalmente se estila en mercado, si no recuerdo mal, 20 sueldos, múltiplo de 20 sueldos, entonces, para que la persona, digamos, la familia de la persona, en el caso que fallezca, durante 20 meses cobre el mismo ingreso que cobraría si la persona estuviese viva, y de esa forma mantener el nivel de vida y poder acomodarse en un periodo de un poquito más de un año y medio a la nueva situación, ¿no? Eso eleva el costo, pero como lo eleva el comedor en planta, como lo eleva la prepaga. Claro, eso es un seguro de vida opcional, optativo, o el nombre. Los empleadores lo otorgan en materia de beneficio adicional. Claro, exactamente. Por eso, a los efectos de lo que estamos viendo hoy, habría que, digamos, incluirlo, como incluimos comedor en planta, como incluimos prepagas u otro tipo de beneficios, porque no se olviden, como les decía hoy, que en materia de fijar costos para después vender nuestros productos o nuestros servicios, es muy importante este tipo de beneficios adicionales porque naturalmente nos hacen más caro que una empresa que no lo paga, digamos. Imagínense una empresa de la misma actividad que no paga estos beneficios, va a tener seguramente un precio más competitivo que nosotros, que sí lo pagamos porque nuestro costo fijo es más alto. Exactamente, exactamente. Y esto también tiene que ver un poco, el seguro de vida obligatorio es algo, como su nombre lo dice, es vida obligatorio, se paga a través del 931, todas las organizaciones lo tienen que pagar, es un costo fijo por empleado, y también acá entran en juego las variables de la actividad, ¿sí? Hay dependiendo los riesgos que tenga la actividad puede ser un poco más caro o más barato. Igualmente son sumas bastante bajas, o sea, hoy en promedio debe andar en el orden de los 40 pesos o un poco más en algunos casos, pero no más de eso. Bueno, bien, sigamos. Bien. Acá, esto teniendo en cuenta la hora, se los voy a pasar de largo, se los voy a borrar del análisis, pero en algún momento cuando hablábamos, cuando pensábamos las clases para pizarrón y demás, incluíamos el índice de rotación, y tiene que ver con esto que yo les contaba al principio, de costear también el tiempo que me lleva a cubrir una búsqueda, porque es algo que hace también al costo de mano de obra, no es sencillo, no es barato contratar una persona en cuanto a proceso de búsqueda, ¿sí? Ahí entran en juego un montón de variables que tienen que ver con en qué medios publico, de qué manera, eso tiene un costo, y un costo bastante elevado. Si lo hago a través de consultora, ni hablar, no tengan dudas. Hoy una consultora promedio no baja de un sueldo y medio por trabajador. Seguramente pueden llegar a encontrar algunas más baratas, más de nicho y demás, pero no bajan de eso, ni hablar si son búsquedas a nivel ejecutivo que salen muchísimo más. Son sueldos más altos y el costo por lo tanto es más alto. Entonces, eso también es algo que tenemos que meter en el costo. Lo vamos a obviar en esta clase, pero tengan en cuenta que en función del porcentaje de rotación que yo tenga en la organización, es decir, en función de la cantidad de trabajadores que ingresan y salen de la compañía, puedo llegar a costear también lo que me va a salir toda esa tasa de reemplazo. Bien, después tenemos, también quedó recontra desactualizado este número, pero después tenemos de movida, de base, por pagar los sueldos a través de un banco, tenemos ahí un costo que tiene que ver con el mantenimiento de las cuentas sueldos. La cuenta sueldo es de carácter gratuita para el trabajador, es decir, en la cuenta en la que el trabajador recibe su salario no tiene que pagar ningún
ningún costo de mantenimiento, pero sí el que lo paga es el empleador, es la organización, es la compañía. Bueno, acá en ese momento habíamos puesto un valor de 450 fijo por mes por cada cuenta, por empleado. Esos valores hoy en el mercado no existen, están mucho más arriba. También entra en juego acá un montón de cuestiones relacionadas con la actividad de la organización y la realidad de cada organización. Estos son valores que se fijan en acuerdos que hacen los bancos con las empresas en función de los volúmenes de guita que mueva la organización, en todo sentido, ¿sí? No es lo mismo tener un banco a través del cual solamente acredita los sueldos que tener un banco a través del cual la empresa mueve absolutamente toda la plata que entra y sale de la organización, del comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar que en función de esos volúmenes que opere la organización, este costo de mantenimiento de cuentas quizás hasta lo tenga bonificado, ¿sí? Pero bueno, eso va en función de cada organización. A los fines de nuestro ejemplo, fijamos un valor de 450 pesos por trabajador. Sí, aparte, acá Walter, dos cosas te quería decir, Walter, y también lo sumo a Néstor. Me parece que la clase está súper interesantísima y da para mucho. Viene la parte más numérica y digamos, donde lamentamos mucho no estar ahí presencial para... no, digo, se me ocurre quizás como quieras vos, lo manejalo vos, quizás lo podemos terminar en la próxima clase también, el próximo martes, pero manejalo vos eso. Sí, quizás podemos terminar ahora la parte... conceptual, la parte más conceptual, digamos. Más conceptual, más teórica. Y repasar más fresquito los números el martes que viene cuando iniciamos, ¿no? Sí, tal cual. Es más, podríamos enviar alguna especie de ejercicio, claro, no de carácter evaluativo, no, de práctica. Nada, no lo vamos a evaluar, pero para que poner en práctica claro. esto que estamos viendo, a ver si los que quieran y se animan a tratar de calcular en función de estos ejemplos que estamos viendo un ejercicio de costo de mano de obra, utilizando este salario que veíamos acá. Claro, a ver si se interpreta bien esto y las dudas que no se interpretan bien. Digo, me parece que la parte más numérica, más fresquitos todos, la podemos ver, si querés, el martes que viene, si están de acuerdo con Néstor. Pero sí, tal cual. Digo, porque al final de esta hora ya estamos todos más cansados para entender eso. Pero otra cosa que quería decir importante de lo que acabas de decir respecto a digamos, a lo que es el paquete bancario, ¿no? Generalmente, las empresas que tienen mayor cantidad de dotación tienen mayor poder de negociación con los bancos, y a veces los bancos están muy interesados en que digamos, los sueldos se depositen en su banco, y nos encontramos, les habrá pasado a Néstor y Walter también muchísimo, que viene el gerente de finanzas, me dice, necesito sacar un crédito en el provincia, por lo tanto necesito tantos sueldos pagarlos por el provincia. Si es por el de finanzas, terminamos repartiendo los sueldos en muchos bancos. Entonces, pero eso tiene un costo, entonces nosotros tenemos que, al momento de evaluar el costo laboral, estimar qué sale un paquete, digamos, en el mercado por el cual la empresa puede estar o no pagando, o sea, puede que lo pague la empresa, si no tiene tanto poder de negociación con el banco, pero si lo tiene y el banco lo bonifica, también tiene un costo en el mercado eso. Entonces hay que valorizarlo porque a la persona, digamos, el otro día un familiar me decía, sí, tengo dos tarjetas, una cuenta y demás, está trabajando en una consultora muy importante, pero está como monotributista, entonces un familiar mío me decía, eso me sale entre 2.500 y 3.000 pesos por mes. Yo digo, qué macana, ¿no? Digo, pensaba, un poco está acostumbrado a esos valores al negociar con los bancos y que nos bonifiquen eso. Me parece importante, digamos, porque ahí lo valorás. O sea, este familiar mío tenía que pagar eso porque no está en relación de dependencia, está como monotributista. Entonces dice, yo todos los meses tengo que pagar 3.000 pesos del paquete bancario de mi tarjeta de crédito o demás, ¿no? Me consultaba. Esto que decís vos, Gastón, y pasa muchísimo en la realidad. Hay muchas organizaciones, así como nosotros pregonamos que el proceso de onboarding o de inducción de un empleado a la organización es muy importante, es clave acompañar al empleado en la primera etapa de sumarse a la organización. También es muy importante el proceso de offboarding o de salida, ¿sí? Es muy importante acompañar a los trabajadores
en un proceso de salida, de la manera en la que se dé esa salida, conflictiva o no, pero es muy importante para el área de recursos humanos acompañarlos, porque a mí me ha pasado muchísimo que me he encontrado con un montón de gente que viene y me dice, che, me están intimando del banco que les debo no sé cuánta plata porque mucha gente se pensó que dejó de trabajar en una empresa por el motivo que sea, porque renunció o lo desvincularon, y nunca fue a dar de baja la cuenta sueldo, pensando que como es una cuenta sueldo que está a cargo de la empresa, es la organización, es la empresa la que la tiene que dar de baja, y después se termina encontrando con esta sorpresa de que se venció ese convenio, ese acuerdo que tenía la empresa, porque el trabajador ya no está más en la compañía, no pertenece más a la organización, y se encuentra con que la cuenta sigue caminando, sigue activa, y ese costo de mantenimiento queda a cargo del trabajador. Sí, aparte, ahí se dan dos cuestiones, Porque las ¿no? cuentas, perdón Gastón, y te Sí, cierro sí, la idea, porque las cuentas sueldos son personales, totalmente. independientemente de que durante el momento en el que yo estoy transitando una relación de trabajo, la empresa es la que se hace cargo del mantenimiento de esa cuenta, la cuenta está abierta a nombre mío, a nombre del empleado, entonces yo como empresa no puedo cerrar esa cuenta, yo lo que puedo hacer es dar de baja ese convenio de acuerdo de cuenta sueldo en el cual me hago cargo del mantenimiento, pero después la cuenta sigue porque es del empleado, porque yo le deposito el sueldo, después lo que hace el empleado con esa cuenta, qué tiene, si tiene tarjetas, si tiene deudas, préstamos, lo que sea, es problema del empleado. Entonces, ahí nos pasa muchísimo, que hay mucha, a mí me ha tocado de a veces tener que dar de alta un empleado nuevo y que en el banco con el que trabajamos nosotros tiene una deuda porque nunca dio de baja la cuenta de otro laburo y le quedó la deuda del mantenimiento, pues no la fue a dar de baja, ¿viste? Esto parece una pavada, pero existe. No, totalmente, digo, la gente se confunde, digamos, porque el empleado da de alta, tiene la potestad de dar de alta la cuenta, entonces se cree que como da de alta tiene que dar de baja. Y la realidad es que la única potestad que tiene el empleador es el alta, y está bien que así sea. Después la cuenta es privada de la persona, si le deposita un Tal cual, familiar. pero esto parece una pavada, yo siempre lo No, remarco. totalmente, el ejemplo que das es buenísimo, Y lo remarco siempre con mis equipos de trabajo de que el proceso de offboarding es responsabilidad nuestra, como gente de recursos humanos, así como nosotros acompañamos a la persona de la mano a entrar a la empresa, como cuando llevas a tu hijo al jardín y lo acompañás durante los primeros tiempos y demás, también nosotros los tenemos que acompañar en la salida. Y muchas veces es nuestra responsabilidad dejarle bien en claro a la persona que finalizada la relación laboral se desprenden un montón de cuestiones que las tiene que tener en cuenta. Esto ya es una cuestión filosófica, No, del pero martes es muy a las buena, 9 de la noche, pero es como cada uno encara el laburo. A mí me parece que es sumamente importante acompañar. no, es muy importante el ejemplo que das de gestión, de administración de personal, puntualmente, es una gestión de administración de personal, porque, digamos, hay dos cuestiones acá. La primera es que nosotros, y esto, corríjame Néstor o Walter, digamos, como equipo damos siempre de alta las cuentas, pero nunca informamos al banco las bajas. Y ahí no estamos siendo socios del banco prolijos, porque el banco debería enterarse que la persona ya no trabaja más en la empresa. Es algo que no hacemos. En la práctica habitualmente no se manda la nota al banco de baja de la persona informando como si se hace de alta. Después, por otro lado, lo que pasa con el banco es que cuando no registra acreditaciones por cuenta sueldo durante 6 meses, empieza a generar esta deuda. Y por otro lado, como dice Walter, el ejemplo perfecto del desaguisado es que la persona entra a trabajar en otra empresa, le depositan el sueldo y lo primero que hace el banco es hacerle un débito por toda la deuda acumulada. Entonces ya te encontrás, en el ejemplo que está dando Walter, con alguien que empezó a trabajar, le sacaron un montón de plata, y vos sos el nuevo empleador y te tenés que estar explicando algo que en realidad no es responsabilidad tuya. Sí, tal cual. Pero Tal la cual. noticia antipática, el empleado te la asocia a vos, porque te dice, yo entré a trabajar y ya me dicen, mirá lo que me sacaron, donde me depositaron el sueldo. ¿O no? No, tal cual. Bueno, ahí viendo el Les chat que... agrego algo ahí, le sumo una cosita más ahí, ¿no? No solamente cuando se desvincula el empleado. Hay empleados que eligen cobrar en otro banco distinto al que le otorgó la empresa cuando ingresó, y automáticamente la empresa le empieza a transferir el dinero al banco que el empleado elige, porque tiene la potestad de elegir dónde cobrar su sueldo,
pero nunca dan de baja la cuenta donde cobraban al inicio, como una deuda en otro banco donde ya no cobran más los saberes. Entonces, ahí también tenemos que, nosotros tuvimos que dar un instructivo, una especie de panfletito de comunicación, de cómo gestionar los bancos, porque había muchos empleados que me decían, che, por ejemplo, muchos se pasaban al Santander por los bienes que tenía. Y uno le dijo al otro le dijo al otro, y hubo como 20 que decidieron cobrar en ese banco, pero nunca dieron de baja la cuenta en el otro banco. Y después les llegó una notificación del banco, uno, con una deuda por mantenimiento de cuenta, y nos venían a decir a nosotros, pero vos no veniste de baja la cuenta, si sabés que cobran en otro lado. Entonces ahí armamos un instructivo que se agregó al manual de instrucción, comunicando cómo tienen que gestionar los bancos de cobro de saberes. Son todos vigilantes los recursos humanos. Bueno, ahí estoy viendo en el chat algunas preguntas que consultan si tenemos algún ejemplo hecho como guía y demás. En el libro de Asoco, que ahora cuando terminamos la clase se los voy a subir al Classroom, junto con esta presentación que falta, que no la terminamos. En el libro de Asoco hay un montón de ejemplos de esto. De hecho, todo el libro atraviesa toda la construcción de un esquema de costo de análisis de costo de mano de obra, siempre sobre el mismo ejemplo. Y estos valores que están puestos acá, que ustedes están viendo ahí en la pantalla, los sacamos del libro para tratar de que en el ejemplo, cuando ustedes vayan a relacionarlo con la lectura, no se mareen al ver números distintos y demás. Pero bueno, en el libro de Asoco van a encontrar un ejemplo de cómo se construye. Si les parece, cerramos esta partecita que tiene que ver con, que también está atada a muchas consultas que fueron saliendo durante la clase, y lo retomamos la clase siguiente ya con un poco más de una base más también relacionada con la lectura del libro, porque llevamos 2 horas de clase y lo que se viene, que tiene que ver con cálculos y demás, me parece que se nos va a complejizar después de 2 horas de clase. Cerramos con esto, que hablábamos de los salarios improductivos, que tiene que ver con esta cuestión de aquellos salarios por los cuales yo pago, como empleador, yo estoy erogando un gasto, pero que no los recibo en contraprestación. Y la manera de definir esos salarios improductivos tiene que ver con la primera cuestión. Es una cuestión sencilla. Primero tengo que definir los días hábiles del año. Puede ser que esté en una organización con un esquema de trabajo de tipo americano, en la cual, dependiendo del proceso de trabajo que requiera que sea continuo y que nunca pare, quizás tengo días, los 365 días del año son hábiles, porque pasa, hay organizaciones en donde se trabaja el año completo. Yo estuve en una organización en donde de los 365 días del año trabajábamos 360. Solo había 5 días. Walter, perdóname, pero no puedo dejar de interrumpirte. Néstor se va a acordar, vos no, pero hubo un candidato a gobernador que en un discurso de tribuna política dijo que íbamos a trabajar las 24 horas del día y si es necesario la de la noche también, dijo. ¿Te acordás, Néstor? Sí, no, pero yo lo recuerdo. Es buenísimo. Pero bueno, dependiendo la organización en la que esté, esta cuestión de los días hábiles y demás impacta, porque recuerden que nosotros pagamos por periodo completo. Bueno, ves, Diego ahí hace un ejemplo muy bueno. Gracias, Diego, está siempre ahí tirando, te la baja redonda, la para de pecho y te la toca de primera. Diego tiene clarísima la liquidación, es el hombre de oficio de liquidación. Salud trabaja los 365 días del año, sí, Diego creo que trabaja ahí, mira, ahí puso, no paramos. Sí, creo que trabaja en una clínica. Claro. Así que claro, esa no para nunca. Dependiendo la actividad, podés llegar a laburar todo el año de corrido, ¿sí? Entonces,
Ahí lo primero que hacemos para determinar esto, básicamente, es conociendo la actividad en la que estamos, agarrando el calendario, el almanaque del año, y bueno, a los fines de este ejemplo, que es el mismo que ustedes van a encontrar en el libro, para tratar de que sea un poco más fácil, lo que hacemos es, tomamos los 365 días del año, le restamos, según nuestro ejemplo, es una empresa que no trabaja ni los sábados y los domingos, le restamos los sábados y los domingos que tenemos en el año y nos quedan unos 261 días de trabajo. A esos 261 días sabemos que tenemos, en nuestra organización tampoco trabajamos los feriados, entonces sabemos que tenemos 20 feriados en el año en los cuales no vamos a trabajar. Y después empezamos a previsionar, y volvemos otra vez sobre el concepto de previsión, otras cuestiones relacionadas como por ejemplo las diferentes licencias, ya sea por enfermedad, accidente u otro tipo de licencia. Y esto nos lo va a determinar el análisis estadístico que hagamos que tengamos, que llevemos en nuestra organización, ¿sí? En base a los registros estadísticos que vamos a tener anuales e históricos de cada uno de nuestros trabajadores, vamos a poder determinar más o menos cuántos son los días promedios de licencia que tenemos en el año. Y también esto en función de los diferentes programas de salud que tengan las organizaciones y demás. Pero bueno, supongamos que a los fines de nuestro ejemplo, determinamos la historia y la estadística de nuestra organización, nos determina que por empleado voy a tener en el año 2 días de licencia paga, por el motivo que sea, voy a tener unos 5 días de enfermedad en el año, unos 4 días de accidente, y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque tengan en cuenta que si esos días superan los 10, ahí la ecuación a los fines del costo cambia, porque a partir del día 10 el que paga ese accidente es la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Independientemente de que yo puedo abonar ese salario, después lo voy a recuperar. Y en este ejemplo también tenemos un ejemplo de un promedio de 14 días de licencia paga. Entonces, a los fines de este laburo que vamos a encarar, nos da que tenemos de los 261 días de trabajo laborables en el año, recuerden que les restamos los sábados y los domingos que no trabajamos, pero que los pagamos, le restamos un total de 41 licencias pagas y nos queda un total neto de trabajo en el año de 220 días. ¿Sí? Ese sería, a los fines de nuestro ejemplo, nuestros... perdón, se me fue. A los fines de nuestro ejemplo, ese sería un poco esos 220 días de trabajo, 220, ¿sí? 220, ese sería el que nos va a determinar nuestro índice de productividad. Y acá, y con esta idea cierro, y lo retomamos la clase que viene, les prometo, porque si no nos vamos a meter en un berenjenal después de 2 horas de clase, y a esta altura ya todos cansados, que no va a ser productivo, no va a salir nada bueno, pero cierro acá con esta idea. Hasta acá podríamos determinar, en función de este ejercicio que hicimos acá, de los días netos de trabajo en el año, podríamos empezar a tener una noción un poco más acabada o empezar a acercarnos un poco más a esta noción de cuánto nos termina saliendo o cuánto representa nuestro costo laboral. Y hasta acá lo que podríamos decir, en función de este ejemplo que hicimos, para simplificarlo, es que por cada 100 pesos de salario adjudicados por trabajo efectivamente realizados, nosotros de movida, en función de todas estas provisiones que hicimos, tenemos que pagar 126,97. ¿Y cómo llegamos a este 126,97? Básicamente porque todos estos jornales improductivos que nosotros determinamos, es decir, los feriados, las licencias, las enfermedades, accidentes, vacaciones y el SAC, nos representan un 26,97% sobre el universo total de días productivos. ¿Se entiende? ¿Más o menos hasta acá?
O sea, si yo tengo que en el año voy a tener, de los 365 días en el año, voy a tener 220 días de trabajo netamente productivos, ese es mi universo del 100% por el cual yo voy a estar pagando. Y después cada uno de los otros jornales improductivos que yo voy a pagar, por los cuales voy a erogar un gasto, pero no voy a recibir una contraprestación, cada uno de ellos representan un X porcentaje de ese universo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Genial. Entonces acá ya podríamos empezar a grandes rasgos, y acá lo corto, no seguimos, pero acá ya podríamos empezar a poder aventurarnos a decir que, acá me gusta ese ponele ahí, ya podríamos empezar a aventurarnos que quizás nosotros cuando arrancamos este análisis hablábamos empezamos a tirar números, dijimos cuánto me sale, 31%, 41, 45, 20 y pico, ¿verdad? Y acá ya tenemos algo que tiene que ver con un porcentaje de salarios improductivos que nos da alrededor del 27%, y recuerden que todavía no le estamos sumando a esto Las cargas patronales, las contribuciones. exactamente, muy bien, Gabriela. Muy bien, Gabriela. Entonces, acá ya podríamos empezar a decir que aventurarnos sin meternos todavía a fondo, que en este ejemplo que estamos trabajando estamos cerca de un 50% en cuanto al costo de mano de obra, ¿sí? ¿Se entiende más o menos por dónde vamos? Y acá la cosa después ya se empieza a complejizar, porque empezamos a meter otros temas que los vamos a empezar a ver después en la clase siguiente, que la idea es que cortamos acá, dejamos en esta cuestión de los salarios improductivos. Para la clase que viene, léanse el texto de Asoco, pero ya le vamos a empezar a sumar determinadas cuestiones, y me adelanto un poquitito y vean que cuando empezamos a meterle cargas sociales, contribuciones sindicales, seguros, gastos bancarios, reserva por despido, que no lo vimos y demás, ya esos jornales productivos que arrancamos en 100 y que dijimos que teníamos unos 26 pesos más por salarios improductivos, cuando le empezamos a sumar todo el otro circo que no vimos, ya el costo directo se nos va un poquito más, ¿sí? Por cada 100 vamos a pagar unos 78 pesos, con lo cual estamos hablando de un costo cercano al 78%. Pero bueno, esto lo dejamos para la próxima clase, no los vamos a apabullar hoy. Sí, ahí veo que Julieta dice estoy un poco mareada, pero bueno, por eso es que vamos a hacer un corte acá y lo retomamos la próxima clase. Sí, ahí les puse en el chat, Walter, la diferencia entre provisión y previsión, para que tengan completita la información. La provisión, digamos, es algo cierto, como puede ser la provisión de saco, de vacaciones, porque va a suceder, digamos. La previsión tiene un carácter más incierto, de contingencia, como puede ser previsión de despido. Más allá que yo planifique, quizás, cuando hago un presupuesto, a veces, aunque suene duro y antipático, al momento de presupuestar el año próximo, que generalmente se empieza en estas épocas, o inclusive un poco antes, ¿no? En septiembre, ya, octubre, uno tiene una serie de reuniones con gerentes de diferentes áreas, porque a veces hay personas que o están viniendo en su rendimiento en decadencia y se tiene que trabajar para revertir eso, pero si no lo revierte puede que concluyan un despido, o por diferentes motivos, ¿no? Entonces uno previsiona el despido para el año próximo y hasta le pone la fecha en la que sería, desde el punto de vista financiero, sostenible eso. Pero tiene un carácter más incierto. Puede ser que la persona revierta esa situación, o puede ser que surja una ley como la que hay hoy en día de prohibición de despido. Entonces uno previsiona, pero no tiene la certeza. A diferencia de la provisión, que sí tiene la certeza que hay que pagar el aguinaldo cuando llegue el momento, o que hay que pagar las vacaciones cuando la persona goce de su descanso anual. Digamos. Es una cuestión muy técnica, pero bueno, se las puse en el chat ahí para terminar de completar la información. Bueno, entonces, para repasar el texto de Asoco, el costo del empleo, y lo retomamos la clase que viene ya desde acá, desde salarios improductivos en adelante, y trabajamos con algún ejercicio práctico como para tratar de fijar, ¿sí? De fijar conceptos. Sí, aparte ahí está en el chat, están preguntando el tema del parcial.
Sí, el también sería parcial bueno. es el 16, porque nuestra última clase es el 23 de noviembre. Estaría bueno que quizá la clase próxima terminemos con esto y hagamos un repaso Y general. hagamos un repasito de los temas y de las dudas. Pero sería la última clase antes del parcial. Sí. No, el parcial es el 16 y la última clase es el 23, que la vamos a usar para los recuperatorios de aquellos que tengan que recuperar el primero y los que esperemos que no tengan que recuperar el segundo. Sí, se me ocurre que el TP lo podemos poner con fecha 23, Néstor, de entrega, para que Lo preparen podemos bien los poner, parciales. pero el tema es que no van a tener, no voy a poder hacer ningún. Nos cortamos. Hoy, Se nos cortó. hoy me entregaron uno, ya le hice la devolución. Si lo quieren entregar el 23, acuérdense que es condición para poder regularizar la materia, no voy a poder hacer la devolución del trabajo. No se entendió, Néstor, se te Se cortó. cortó la conexión. Pero bueno, pongamos todo claro para la semana que viene, si no, pero sí es importante que, me parece, consoliden todas las dudas que haya. Sería la última clase antes del parcial. Bien. Ahí estaba viendo, estaban preguntando, no, el parcial va a ser virtual, no, creo que no, eso no cambió nada, Gastón, ¿no? Solo, No, solo los lamentablemente, finales son, solo los solo los finales son finales. presenciales. La verdad que no lo entiendo, pero bueno, la Sí. realidad es que en la universidad, o las universidades, ¿no? No recuerdo las otras universidades cómo es el régimen de cursadas, pero a esta altura del año es como que no quisieran cambiar las reglas, ¿no? Pero el año que viene. No, tal cual. No, hasta el momento lo que nosotros tenemos es solo los finales. Así que el Sí, parcial eso va- seguro, y ya no creo que cambie a esta altura, nadie va a cambiar un protocolo por un mes. Tal cual. Pero Bueno, si no hay más dudas, Ahí contestó. consultas, Perdón, ahí contestó Néstor que si se entrega el 23 el parcial, no hay tiempo para una devolución y que si está mal no queda regularizada la materia. muy bien, Néstor, muy bien, Néstor. Por ahí. está bien, Néstor, quise tener un gesto de bondad, pero no. No. Te complico la vida, está bien, está claro. Gastón quiso hacer una jugada para la tribuna, pero no salió. Totalmente demagógica No salió. Perdón, totalmente demagógica, perdón, Néstor, te expuse sin querer. Es más, ahora propongo adelantarlo, digamos, para que tengas más tiempo para corregir. Quizás lo vamos a adelantar para la clase que viene. Sí, cuando lo tengan, lo entregan. No le dé más charla a Néstor Mejor. porque te lo pide para ahora, para las 11 de la noche. Cortale la transmisión, Walter. Sí. Cortale. Bueno, chicos. Bueno, Cuando lo tengan el trabajo, váyanlo mandando. Total, le hago la devolución a medida que lo voy recibiendo y listo. bueno, genial. Bueno, ya cortamos la clase y le subo el texto del costo del empleo. Bueno, Gracias, chicos. gracias. Nos hablamos, Gracias chicos. a todos.